Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro evento de hoy, el conversatorio alrededor de la obra de Jesús Mateos, este gran artista venezolano. Jesús Mateos, Piedras Cantadas, abstracción abierta. Ya con el título ya tenemos más o menos una idea de qué va el tema, de qué se trata la cosa. Jesús, como les decía, es un gran artista venezolano, heredero y gran continuador de la abstracción, de la tradición abstracta latinoamericana y especialmente venezolana. Un artista que incursiona en la abstracción en una forma lírica, en una forma poética, como lo podemos ver en esta exposición. Y bueno, pues te damos la bienvenida, Jesús, a nuestra casa, a tu casa, a nuestro espacio y al espacio virtual que estamos ocupando en el momento actual. Alfonso de la Torre. Bueno, Alfonso no necesita presentación en esta casa, creo que tampoco en España y ya seguramente tampoco en Latinoamérica, porque ya es más que conocido con toda la investigación que ha desarrollado de los artistas latinoamericanos en los últimos, por lo menos 8 años con nosotros y anteriores en otras casas, ¿no? Voy a darle la palabra a Alfonso, quien nos va a presentar un poco la exposición como curador de ella y como comisario de la misma. Y después continuaremos con Jesús, quien nos hablará de su obra y hablará también de obras específicas, teniendo en consideración que tenemos al artista aquí. Nos parece que el mejor formato es un formato mucho más libre. Siéntanse libres de hacer las preguntas en el momento que corresponda, que les parezca, para que Jesús pueda ir dando lugar a su propio discurso. Bienvenidos entonces, Alfonso. Buenos días. Gracias por vuestra presencia un sábado más, uno de estos sábados hermosos en la Galería Odalis. Les iba a hacer como una pequeña introducción a la obra de Jesús Mateos. En fin, aunque en este caso nos rodea su obra, que ya antes de su presencia, antes estábamos contando, ha resultado una auténtica sorpresa para mucha gente, en especial gente del mundo del arte, que siempre me ha destacado la sorpresa de encontrar a este gran artista, la obra de este gran artista entre nosotros. Tuvimos un anticipo de su obra en la anterior exposición que se llamó Derivas de la imaginación, otras visiones de la geometría. Había una hermosa pieza llamada Monumental y un hermosísimo collage que se llamaba Suite de viaje, que era un collage, podemos decir, desgarrado y de inmensas evocaciones. En fin, estaba acordándome de Motherwell viendo este collage hace unos días. Se publicó un catálogo que estuvo colgado de hace tiempo en la página web de Odalis, ahora está ya impreso. Y el título del texto es Jesús Mateos, la pulsión de ver, oda a la pintura. Esa oda a la pintura estaba basada a su vez en unas palabras de Jesús Mateos que traduzco, que son una oda a la pintura, ritual de la existencia humana. Y viendo todo lo que ha sucedido, porque esta exposición, como ya imagináis, ha crecido durante el encierro, en fin, que hemos padecido todos. También Jesús en Boston, muchas de nuestras conversaciones tenían siempre el preámbulo de cómo está tu encierro, etcétera, etcétera. Curiosamente, durante ese tiempo me ha tocado trabajar con artistas que hicieron del encierro casi un elogio. Ha sido el caso de Mateos, ha sido el caso de un libro de Sobrino que presentábamos ayer. Y me gustaba empezar el texto del catálogo con una cita de Nabokov que habla, podemos decir, de la resistencia de los artistas. El catálogo se abre con esta cita de Nabokov: la gloria de la alta aventura y el logro desinteresado, la gloria de esta tierra y su paraíso desigual, la gloria del valor personal, la gloria de un mártir radiante. Revisando todo el trabajo de Jesús Mateos, en fin, como una cuestión esencial que hay que decir de él es cómo su obra supone una extraordinaria interrogación del espacio. Ha sido un artista inquieto,
que ha hecho posible reunir lo estable con lo que parece frágil, lo leve con lo que parece acabado, con lo que impone su presencia, fugas y motivos, y podemos decir que gran parte de su obra se desenvuelve en lo que podemos llamar esquirlas del pensar, rescoldos del camino, como piezas indiciarias. Y realmente una de las cuestiones que más me llamó la atención cuando empecé a trabajar con su obra y cuando accedí a toda la abundante información que hay, puesto que es un artista que ha expuesto mucho en el ámbito de Venezuela, especialmente en Caracas, pero también mucho en Estados Unidos, realmente hay una cosa muy importante en él, que es lo que podemos llamar los manifiestos. Llamamos manifiestos porque es un término que él ha frecuentado. La pintura, ha dicho, es aún un manifiesto. Y ha ejercido, muchos de los títulos de sus exposiciones son declarativos, ejercen ese manifiesto. Muchas de sus exposiciones llevan títulos como Construcción, Inquietud, Magia, Blanco, Ideograma, Tótem o Lugar. Y ahora podemos sumarle de esta exposición, que se llama Abstracción abierta. ¿Y por qué piedras cantadas?, me respondía Jesús un día. De bocetos, anotaciones de campo realizado en un viaje al Perú. En un dibujo lleva la inscripción Piedras cantadas. En un comentario, el guía turístico que nos asistía en la ruina arqueológica de Ollantaytambo habló de esas piedras, cantos tallados y rodados, hallados alrededor de la ruina, muchos de ellos abandonados o que no llegaron a formar parte de la construcción. De alguna manera, esa mirada sobre lo ancestral se une también en lo que ha sido un frecuente recorrido de la modernidad en su obra. No en vano, algunas piezas que tenemos aquí llevan el título también de neoglifo, como reminiscencias silenciosas que se apartaron al lado del camino. No les cansaré más, luego seguiremos conversando con Jesús, que soy el protagonista. Realmente tenía ganas de empezar esta conversación con una pregunta. En fin, luego seguiremos con más intensidad sobre su trabajo, pero quería preguntarle sobre su relación con España, es decir, cuando hablo con España hablo con la pintura española, porque sé que es muy admirativo hacia muchos artistas de los que hemos hablado en este tiempo. En fin, quizá Palazuelo sea uno de los que más nos ha unido en las conversaciones. Hace un rato Jesús Mateus viene de Cuenca y hablaba también del encuentro con la obra de Gustavo Torner. Pues quería preguntarle eso, cuál ha sido también su relación para empezar con lo que vamos a llamar la cultura plástica española. Sí, buenos días. Muchas gracias por asistir y muchas gracias a Odalis por traerme a la exposición y, por supuesto, el trabajo que he realizado con Alfonso en torno a la curaduría y todas las conversaciones que hemos tenido durante este año de pandemia, muy enriquecedoras, y realmente para mí es un honor tanto exhibir y trabajar con Odalis y haber trabajado con Alfonso en, digamos, conceptualizar o acompañar el proceso de organización de las piezas y sumar el trabajo para que ese trabajo esté aquí. Con respecto a tu pregunta, es interesante porque he venido de Cuenca, ahorita estuve en Cuenca y descubrí ciertamente la obra, que bien la conocía, la obra de Torner, es, digamos, un artista, como por poner un ejemplo, y nos encontramos un artista muy interesante. Me gustaría hablar de él tal vez en cuanto a aspectos conceptuales posteriormente, pero a tu pregunta de mi interés por el arte español, interesante porque en la entrevista que me hace Juan Antonio González en El Universal, una de las preguntas es acerca de las fuentes de trabajo, las líneas de trabajo en las que yo investigo,
y cito, por supuesto, digamos, el origen, que siempre lo reivindico, que es el estudio, digamos, del arte precolombino, del arte prehispánico. Luego cito el arte norteamericano, que es donde vivo. Tengo 20, 15 años viviendo en Estados Unidos. De mi Venezuela natal me moví a Estados Unidos y allí fundé la familia. Y ese arte norteamericano definitivamente me ha influido mucho primero, digamos, desde los estudios que hacíamos en Venezuela, pero una vez que estamos viviendo allá, ese arte definitivamente ha nutrido mi interés, la depuración de mi trabajo desde el punto de vista, por ejemplo, del monocromo, de la síntesis, etcétera, etcétera. También es una cuestión que pudiéramos conversar posteriormente, pero yendo entonces definitivamente a tu pregunta, para no irme, dejé fuera del comentario a la pregunta del periodista el arte español, y definitivamente el arte español desde siempre me ha interesado mucho, nos ha interesado desde Venezuela. Pues Venezuela recibió muchos artistas del informalismo, millares, tenemos en las colecciones Museo de Bellas Artes, Fernández Muro, el canario Martín Chirino, y lo recuerdo de niño inclusive que estuve en exposición de Bellas Artes y mi padre me llevó a ver una exposición de Chirinos que va al Museo de Bellas Artes, y casualmente después, bueno, vienen estos nexos, ¿no? Ahora bien, después ya en la edad madura, en estos últimos años, mis visitas a España me han definitivamente introducido, como tú bien dices, por ejemplo en la obra de Palazuelo, me ha deslumbrado la obra, digamos, de los artistas abstractos españoles, de la gestión de Sobel, y digamos, recientemente, por ejemplo, la obra de Torner, cuando estudiamos la obra de estos artistas, cuando descubrimos estos artistas que nos llaman la atención, pero cuando vamos a fondo y estudiamos sus escritos, sus conversaciones, su material, nos damos cuenta de lo interesante que es y de las conexiones, de los encuentros que se dan en un momento dado, esos encuentros maravillosos que se dan, sobre todo en cuanto al pensamiento. Y es muy interesante, muy importante. Entonces, bueno, en este tiempo que estuvimos trabajando telemáticamente, y desde que nos conocimos, Alfonso, porque sé que es protagonista de primera mano del arte, del estudio, es un historiador profundo y compañero de viaje de estos artistas, pues hemos tenido conversaciones, yo le he sacado información y todavía falta mucha información de la vivencia, que eso es interesante, la vivencia que existe entre los artistas, entre los colegas, ¿no? y el registro de esa historia, que es muy importante. Entonces, hemos tenido conversaciones y definitivamente, por ejemplo, también la exposición que hubo de Palazuelo, hablamos de los finales de los 2000, en el Reina Sofía. Tuve la suerte de venir a España, un reencuentro con España desde Estados Unidos, y fui a la exposición en el Reina Sofía de Palazuelo, y ahí tú puedes ver entonces en extensión una obra. No es lo mismo ver una obra, ver 2, 3 obras, 5 obras, o tener catálogos de mano de obras, que verlas en plenitud, conocer sus textos, su pensamiento, el tiempo en que vivió, sus conexiones con otros artistas. Eso definitivamente es muy enriquecedor. Definitivamente que el arte español entonces para mí es, bueno, y anteriormente, bueno, siempre tenemos a Velázquez, tenemos a Goya, como grabadores que somos, yo personalmente estoy formado como grabador, pues Goya es un artista indiscutible, siempre admirado, definitivamente es una fuente inagotable de conocimiento muy importante. Sí. Bueno, para continuar, ¿qué puedo contar? En torno a la exposición, un poco a nivel de historia, de anécdota corta. En el 2019 me acerqué a la galería después de contactos con Odalis acerca de la posibilidad de hacer una exposición
Como sabemos, los proyectos se van madurando y van surgiendo y se van preparando de acuerdo a los intereses, a las dificultades, a los extravíos. Uno se pierde, uno aparece y se van dando las cosas. Para que las cosas se den, sobre todo a nivel de una exposición de esta naturaleza o exposiciones de arte, requiere un tiempo de maduración, un tiempo de preparación y un tiempo de que las cosas se den en su momento oportuno, porque una exposición es un proyecto serio, es un proyecto de tiempo donde está involucrado muchas partes, tanto la parte, digamos, del artista, del creador, que se tiene que organizar con responsabilidad y organizar y dirigir el proyecto hacia una cuestión, y después viene toda la cuestión de que tiene que ver con la curaduría y las situaciones en general de producción de una exposición. Es un gran esfuerzo. En el 2019, durante la exposición de Gego, me acerqué aquí a la inauguración y Odalis inmediatamente, eso a nivel de anécdota, que es interesante contarlo, me conectó con Alfonso y partió, digamos, el compromiso de la exposición. Luego entonces vino este año 2020, fue madurando al final del año 2019, en diciembre entonces ya visualizamos definitivamente la concreción de la exposición en una fecha determinada. Por supuesto vino la pandemia, estuvimos trabajando remotamente y como a todos nos pasó, hubo un primer momento de pánico, definitivamente de confinamiento, pero afortunadamente ya se convirtió en un momento muy creativo, muy productivo, en una extraña belleza, una rareza muy extraña, el tiempo que vivimos, y es coincidente que muchos de nosotros aprovechamos este tiempo para producir y trabajar con el silencio, la dificultad, el oscurantismo que produjo este año, que produjo ciertamente ha producido mucho dolor en muchos de nosotros, pero ciertamente, digamos, el arte y el producto cultural, el producto artístico nos ayuda a sobrepasar y a soñar, que digamos que la acción humana, la acción creativa nos puede ayudar a salir de esto. En torno a la exposición entonces, estamos aquí felizmente reunidos, y en cuanto a hablar un poco entonces de la exposición, partí de, tenía ese título, el título Piedras Cantadas, abstracción abierta, lo tenía entre títulos posibles, que fue de inicio el título que Alfonso le sugerí, y comenzamos a trabajar en él con ciertas inquietudes en cuanto al título. En ese artículo de prensa comenté, para mí los títulos son un poco equívocos. Ponerle un título a una obra de arte a veces lo tienes muy claro, pero es una lucha con la literalidad del título o lo que un título de una obra puede sugerir. A partir de allí, entonces, asumimos el título de exposición, Piedras Cantadas, abstracción abierta. El título surge de un dibujo que está en la pared izquierda, en la pared que tiene el conjunto, que tiene escrito a mano Piedras Cantadas. Como Alfonso sugirió, es esa cosa sugestiva de esas piedras, esos cantos rodados, arrojados en las arquitecturas, en las ruinas arquitectónicas, sobre todo del Perú, que definitivamente es una fuente de inspiración. Luego entonces la abstracción abierta viene dada por la apertura hacia un conjunto de trabajos de una geometría, de una abstracción geométrica, digamos, más abierta, más polisémica, que no a priori no sugiere una relación con algo, y entonces se dan esas dos situaciones, esos dos equívocos, ¿no? Algo muy puntual, que es un título determinado, Piedras Cantadas, y otro más genérico, que es abstracción abierta. En esas dos situaciones creo que nos debatimos todos los artistas, todos los artistas visuales, en algo muy concreto, muy objetivo, también porque el otro nos exige de alguna manera una definición, que nos definamos
con una serie de cosas, ¿no? Un poco para entender, para que el otro, el espectador, entienda, pero también está ese aspecto más libre, que definitivamente la abstracción geométrica y la abstracción en general nos permite una libertad en cuanto a las formas, en cuanto a las soluciones, y en ese debate, en eso me debato, por cuanto la exposición está compuesta de, como ustedes verán, está bastante arrojada de obras. Le confía a la galería aproximadamente 60 piezas, si mal no recuerdo 18 pinturas, el resto son obras en papel de diferentes carpetas o portafolios que yo tengo, donde ustedes ven un poco toda el recorrido, el derrotero y las inquietudes, o a partir de dónde parto. Configuramos entonces un conjunto de 60 piezas, incluidas unas piezas de madera que están en esta parte, unos alambres que están muy bien compuestos en una caja, en una mesa caja, y completa la exposición. En ese contexto, y para tratar de continuar una línea, puedo decir que hay estas dos pinturas, los constructivos negro-azules que están enfrente, son del año 2017 y están muy bellamente pintados, sólidamente pintados, y los tomé, digamos, como punto de partida para armar el conjunto de la exposición. Después está una pieza que es de 2015-2020, que cambió de título. Ahora creo que, si mal no recuerdo, el título es Cuadrantes, donde le fui adhiriendo manchas y detalles como para completarla. Tal vez está un poco en consonancia con la libertad de los dibujos. Existe una pieza que es del 2012, si mal no recuerdo, que es la pequeña, a la que le sugería a Alfonso la posibilidad de colocarle un marco colonial, un marco barroco que tal vez rompe con la rigidez que pudiera tener el arte geométrico, pero que me parece interesante esa relación, ese contraste, y era una inquietud que tenía. De resto, todas las obras, digamos, están realizadas, las pinturas sobre todo, están realizadas en el 2020. Y los dibujos sí tienen una data que viene, si mal no recuerdo, de 2012 hasta la fecha. En ese sentido, valoro la curaduría en cuanto a la museografía de la exposición. Me parece que está muy bien lograda, muy sentida. En realidad me gusta mucho, realmente estoy muy complacido del resultado de la exposición. No sé qué más podía aportar por ahora. Sí, quería comentar en relación al hecho de haber producido buena parte de la exposición este año de confinamiento, y que de alguna manera, si seguimos recorriendo o complementando la información que ya nos ha dado Jesús, vemos que las obras del año 2020 son obras muy estructuradas y que tienen además, si observamos la obra en colores pálidos y la obra amarilla que tenemos acá, los monocromos fundamentalmente, es como una lectura interna, ¿no? Es como una revisión de un solo tema que nos lleva un poco a esa introspección en la que todos estuvimos, ¿no? Y que de alguna manera pues nos ha permitido pues avanzar, o sea, asimilar un poco este año, ¿no? Pero de alguna manera también mostrar ese pensamiento interno que nos acompañó y que nos hizo reflexionar a lo largo de todo un año de encierro, ¿no? Y fíjate que de alguna manera lo estoy sintiendo en la obra en este momento, ¿no? Y quería comentar otra cosa, y es que en relación a abstracción abierta,
me interesa mucho que nos cuentes un poco en relación a estas piezas de madera que son como complementarias a las pinturas, pero que de alguna manera nos está llevando fuera del ámbito o del encuadre de la pintura para tocar en una forma indefinida inductiva otras formas de expresión, como es la escultura y el dibujo. En el montaje de la exposición, cuando Alfonso sugirió esta distribución, fue muy placentero ver cómo se complementa el dibujo con la pintura con la escultura y forma como un todo, ¿no? Háblanos un poquito de esto. Sí, seguro, sí, con mucho gusto. Ciertamente, si podemos hablar de influencias, Alfonso citó a Palazuelo, Pablo Palazuelo, leyendo sus textos también. Y bueno, desde hace rato me viene interesando esa relación del dibujo con la pintura, con el objeto tridimensional y la combinación, la posibilidad de exponer del diálogo que existe entre la escultura, es una escultura muy elemental, muy esquemática, y que esa escultura se relacione con la pintura, igual que con el dibujo, y exponerlos todos juntos. Me ha interesado también el tema de la escala. Mi formación es básicamente como artista gráfico, dibujo y grabado, he sido grabador, soy grabador, tengo alma de grabador y de dibujo, por supuesto. Me interesa sobre todo la línea, la construcción de la construcción de la forma a través de la línea, y eso, digamos, se ha mantenido. Entonces me interesa explorar, o me ha venido interesando explorar una suerte de construcción, vamos a llamarlo una construcción de la obra en función de, digamos, trabajando con el elemento madera. El elemento madera me ofrece esos cortes geométricos muy básicos, cortados con una sierra, con un serrucho, y hacer una suerte de construcciones. Entonces, ciertamente se puede ver un intento de construir la pintura en base, digamos, a una maqueta tridimensional, y que ésta se retroalimente bien en cuanto, digamos, a su relación visual, confrontarla una con otra, o como una semilla, parafraseando Palazuelo, que habla de las formas madres, de las semillas madres, y eso te lo da también la abstracción. La abstracción te permite trabajar un elemento en diferentes situaciones, una forma en diferentes situaciones, diferentes composiciones. Da para mucho, forma parte del lenguaje de la abstracción y de la abstracción geométrica sobre todo. Cada pieza es única en sí misma y es parte de algo, es un proceso de trabajo. Me interesa también en ese sentido digamos, el cromatismo o la textura, lo telúrico que puede tener un tronco, un tallo de madera cruzado con otro. Ya puede tener una connotación de signo, es abierto, es una abstracción abierta, pero me interesa esa parte tectónica, esa parte telúrica del material. Lo podemos ver en artistas muy importantes, los cuales he estudiado y lo admiro. Por ejemplo, César Paternoster tiene tratados sobre eso, y eso también está relacionado con el devenir de mi trabajo. Mis viajes al Perú, mis estudios del arte prehispánico no han sido en balde o no son casuales, sino forma parte de la construcción de un discurso, sobre todo pero sobre todo ahorita se ha ido liberando de la parte retórica, o he intentado también liberarme de esa parte retórica. Me recuerda mucho esa máxima de Jorge Oteiza, que dice que quiero lo que no tengo, aún me sobra surrealismo, algo así. Todavía estamos como deslastrándonos de algunas referencias, digamos, de la realidad, relativamente hablando, que son innegables. Eso, por ejemplo, en la construcción de la forma. Perfectamente puedo decir que se remite directamente a una ruina inca donde están acopladas un conjunto de piedras que sobresalen toda esa
aspecto que tiene que ver con los cortes geométricos de las piedras, unas encajadas a otras. Entonces he tratado de ir explorando plásticamente ese tipo de soluciones. Y lo que es importante es que, tal vez pueda ser la conclusión de la conversación, pero lo que sí he descubierto también que es interesante como proceso es lo que cité también en ese artículo de prensa, un comentario que me hizo el periodista, que es en cuanto a la escogencia, a la depuración, viene dada también por un proceso de depuración de la forma y del estudio también de artistas que han ido depurando esa forma, ¿no? La idea, por eso el aspecto de los colores planos, de grandes extensiones de color, me remiten al monocromo, pero definitivamente hay un antes y un después de mi trabajo, un antes que viene dado por, digamos, el desarrollo y mi vida en mi tierra natal, Venezuela. Al mudarme a Estados Unidos fue un momento, digamos, de cambio, de inflexión, donde inclusive es interesante, que es un planteamiento que nos planteamos los artistas, es decir, yo vengo de una obra, digamos, con visos abstractos definitivamente, pero con cierta interés por lo que tiene que ver con la identidad nacional, que era muy en boga en los años 80. Yo voy a Estados Unidos con la idea, como artista latinoamericano, voy con la idea también de, entiendo que el arte latinoamericano, entendido como latinoamericano, con ciertos pruritos y ciertas formas de ver el arte latinoamericano, es un arte bien sabido que es de exótico, figurativo por excelencia, más no, porque las citas de Paternoster hablan del abstraccionismo de la arquitectura inca, que es fundamental en lo no figurativo del arte inca, sobre todo, que es básicamente un arte, digamos, el tope de la síntesis del arte prehispánico inca es la arquitectura y el abstraccionismo más puro, son básicamente formas puras. En América yo intento un poco continuar esa línea, pero me doy cuenta a nivel que el camino no es por ahí y estratégicamente y muy sentidamente empiezo a explorar definitivamente ir hacia el arte geométrico con profundidad y encuentro un hallazgo, encuentro un camino, un derrotero que lo he comentado con Alfonso, de una libertad total, de una libertad de creación total. Y también lo pongo en juego en función a considerarme una persona nueva en América, donde nadie me conoce. Empiezo como de cero. Eso es muy importante, me parece muy importante. En cuanto a las creencias anteriores, ¿no? Ir depurando ese tipo de cosas. Y sea entonces una obra, encuentro una obra de una libertad espectacular. Y también encuentro una felicidad, encuentro algo que me lo planteaba, pero no lo entendía o no lo podía ver, no lo podía visualizar, la importancia que tiene la felicidad que debe emanar de la obra, que eso tiene que ver con todo este tipo de todas estas cosas que he comentado. Es decir, ver el proyecto de trabajo desde un punto de vista más desinteresado, donde no hay fin específico. En ese sentido tuve la suerte también de hacer una maestría de arte donde estudié mucho la filosofía y también hubo un encuentro con la filosofía occidental, con la filosofía, digamos, griega, y filósofos posteriores que nos hablan de esto, de las formas puras, del desinterés de la creación,
que no existe, digamos, no hay interés. El interés del artista, digamos, es con la obra, con el proceso de trabajo. Ese desinterés es vital, es fundamental. Es decir, la cuestión sin fin específico, esa integridad que tiene proceso creador, que no tiene que ver, ¿no? Inclusive es un juego muy riesgoso. Nos arriesgamos a eso, pero en definitiva lo que va a salir de ahí es una obra, entiendo que sólida, profunda, no sé, a largo plazo, no a un plazo inmediato, donde hay una representación de una situación determinada en la imagen, sino que es un mundo abierto, un mundo abierto, poético, abierto. Básicamente ese es el interés que me mueve, que me ha ido moviendo y que creo que está representado en muchas de las piezas. En algunas de las conversaciones de este tiempo le conté a Jesús ya, en fin, me parece que lo hemos contado, viene de Cuenca, donde ha estado viendo el Museo de Arte Abstracto Español, creado con la colección de Fernando Zóbel, un pintor español nacido en Filipinas, que vivió algunos años en Boston. ¿Te acuerdas que te lo conté? Vivió entre Boston y Providence. Perdón, me enteré por ti. Sí, en Providence fue su salvación porque venía de algo que es común en los artistas, que es el intento de la familia por tener hijos, en fin, con una probidad demostrada. Intentaron que estudiara Derecho en Harvard, no lo consiguieron. Y entonces aparece como una salvación un profesor de una escuela que sigue existiendo en Providence, que se llama la Reese Rhode Highland Escuela de Diseño, en donde ni más ni menos se encuentra una de las grandes exposiciones de Rothko de ese tiempo, del año 55, y aquello supone una auténtica transformación en Zóbel, un Zóbel que pinta el río Charles en diversas vistas, pinta el puente Wicks, creo que se llama, y expone en una galería de aquel tiempo que se llama la Swiss Art Gallery. Antes comentaba Jesús lo de Palazuelo. Realmente sí que mientras montábamos esta exposición, que tengo que decir que es fruto de un esfuerzo colectivo, evidentemente el primero principal, el del artista, pero también de todo el equipo de la galería en ciertas resoluciones de montaje y de diseño de la misma, realmente sí que se apreciaba algo que ha mencionado ahora Jesús, que era eso que Palazuelo llamaba el lineaje. El lineaje, que es un término suyo que se deriva de linaje, habla, e insistía mucho Palazuelo en ello, en cómo unas formas generan otras que se van sucesivamente transformando, mutando, hasta que la forma resultante deriva de una original de la que conserva la memoria, el linaje, el lineaje. Y es verdad que viendo ciertas... eso nos permitía este montaje que podemos decir tan libre, aunque es verdad también, hay que añadir, que Jesús nos envió como algunas directrices de trabajo que básicamente consistían en tener libertad absoluta para hacer ese montaje en el que se entrecruce la escultura, el dibujo y la pintura, que es algo, por cierto, como estamos señalando también, muy palazolino. Realmente uno de los temas de Jesús ha ocupado sus palabras anteriores, es la tarea de la construcción. A ello ha dedicado sus reflexiones. Ha citado a Chillida en varias ocasiones en sus escritos y dice que toda creación tiene dos componentes que no pueden faltar. La poesía, es necesario que exista algo de poesía, y una dosis de construcción, si no, no hay arte. Y de alguna manera también tengo que decir otra cosa que perciben ustedes por la extensión de la dedicación y la pasión de sus palabras, que ha sido, lo he mencionado antes, un artista reflexivo, inquieto, escritural, y es como si escribiendo tratara de superar esa cesura que existe entre lo que podemos llamar la creación formal y el encuentro con el contemplador. De tal forma que una de las citas, podemos decir, más repetidas en sus catálogos
es una mención de Pierre Francastel. Todo objeto, así como todo signo, es una creación colectiva, un terreno de encuentro entre los hombres. De tal forma que podemos decir que en lo que nos encontramos, que en fin, lo hemos escrito y lo hemos hablado alguna vez, es ante podemos decir, un acto de fe, que es una cita que él frecuenta también. El arte sería como un testimonio dotado, dice Jesús Mateus, de azar, de inteligencia y entendimiento vital, una aventura en permanente revisión de los mismos signos e invenciones de la forma original, el sentido sagrado y de culto. La geometría se descubre en sus estructuras visibles a priori y en la plenitud de la estructura. Me salto algunas afirmaciones de Jesús para concluir que otras consideraciones de tiempo y espacio se incorporan a las nociones de medida, armonía, escalas y silencios visuales, provocando la imaginación y el refinamiento del espíritu de los tiempos por venir. En ese sentido, la pregunta iba en torno, antes has hablado mucho de la construcción formal de tus obras, de los aspectos visuales, pero es verdad que tu obra no se entendería primero sin la palabra. En el texto del catálogo te he llamado hiperpalabrista porque prácticamente todos tus catálogos acompañan de tu palabra, de tus reflexiones, en donde haces un denodado esfuerzo por explicar tu actitud como artista y el relevante papel del contemplador como esa acción colectiva que has dicho alguna vez. Sí, correcto. Bueno, sí, a mí particularmente me gusta escribir, pues, de unas lecturas, siempre uno está leyendo, siempre estamos leyendo y tomando notas, aunque eso también es peligroso. Yo prefiero, digamos, que la obra hable por sí solo más que hacer una introducción muy grande, pero siempre he tenido inquietud dentro del proyecto general de plantear una exposición, es la posibilidad de introducir textos personales, intentando ser un poco crítico, ¿no? Crítico y pensador un poco también, con lo que hay que tener cuidado, porque no somos sabios competentes a la final, ¿no? Somos creadores visuales. Sí, me planteo esa parte de que digamos, sí, de la sencillez, de la sencillez que tiene que tener la imagen. Cito también, digamos, que con dos colores, dos formas que se combinan de diferente manera y tal vez un uso hasta no programado del color, sino también cito, a veces hay precariedad, trabajamos con los colores que tenemos, sino yo personalmente, si puedo ser muy sistemático o aparentar muy sistemático, de plano lo soy en ciertos aspectos del trabajo y de la vida también puedo improvisar mucho de acuerdo a las situaciones que nos planteamos, pero eventualmente en algún momento dado, digamos, por ejemplo, en el caso del color, hay un color, el color definitivamente es una intuición, es intuitivo. A veces hay precariedad, a veces la misma organización de una obra tiene que variar porque no tenemos el color, el material a la mano, y en esa precariedad, en esa dificultad o en esa situación de mínimos, pues producimos esa obra feliz a la que yo quiero llegar. Entonces, con dos formas, vamos a decir, dos cuadrados que se juntan, que se justaponen, se puede crear una situación magnífica, igual que esos dos cuadrados en una combinación cromática diferente, inclusive variando sus escalas, variando sus tamaños, las distancias entre ellos, o la cercanía entre dos formas, se genera eso que Alfonso comenta como un diálogo, ¿no? Un diálogo que es el diálogo de la reflexión, el diálogo de la comunicación humana, del conocimiento, y que no es una situación de una imaginería, sino es apenas esas dos formas, esos dos colores combinados pueden generar
esa emoción, ese goce estético que debe tener la obra de arte. Entonces, es muy simple, es muy sencillo esa relación que se da de simplicidad. Y eso básicamente es lo que también está buscando. Por otro lado, puedo opinar que también vamos a decir que el año 2015, también en esa búsqueda, tengo contactos con la Galería de Cecilia de Torres en Nueva York, que tiene conserva el estate de Torres García, que es un artista de culto para muchos de nosotros, y tengo la suerte de ser acogido por ella y participar de exposiciones y de ferias con ella, y finalmente realizar una exposición años después, que fue en el 2015. Perdón, mi relación con Cecilia viene del 2005, una vez que me mudo, que me establezco definitivamente en Boston, en el estado de Massachusetts. Tengo cercanía con Nueva York y tengo la posibilidad de, digo yo, estar arrimado a ese árbol genealógico de artistas que trabajan el constructivismo, la construcción o la geometría, el abstraccionismo geométrico latinoamericano, para estar cobijado dentro de un círculo. Y definitivamente marca una pauta también que se ha prolongado en los años. Trabajo con ella y el intercambio, digamos, conceptual con los artistas de la Escuela del Sur y el acercamiento material de trabajo forma parte de una totalidad, ¿verdad? Y esta exposición, digamos, este proyecto de Piedras Cantadas, este título es tomado de un proyecto que tenemos pendiente de trabajo, que es basado justamente en todo ese constructivismo a partir que se produce a partir de la arquitectura básicamente incaica, y de los viajes que yo he realizado, los viajes de estudio que he realizado a América del Sur, y que por ejemplo, están en la misma senda de César Paternoster, que los ha trabajado y los ha codificado en material de estudio. Y es muy interesante. Normalmente son como caminos que se cruzan, y eso es importante también. Sí. Hay una lectura en algunas de las obras, y yo sigo insistiendo en las obras del año 2020, porque de alguna manera se siente ese estudio de la filosofía, ese concepto detrás. Y a mí me parece muy, muy importante que cuando nos encontramos frente a una obra de arte y contemplamos la obra de arte, nos deje una lectura desde el ámbito intelectual, más allá de la percepción sensorial y de color que claramente nos transmite, ¿no? Porque de alguna manera nos deja esa memoria, ¿no? Esa durez de la memoria, esa permanencia de la obra dentro de nuestra pupila, pero también de nuestra mente, ¿no? Y es una cosa muy bonita que veo en muchas de las obras que están presentes en esta sala, más allá del formato, sabiendo, como sabemos, que maneja formatos normalmente muy moderados, ¿no? Las obras de gran formato de esta exposición son muy pocas, ¿no? Y de alguna manera nos lleva a ese mundo intimista y a ese mundo intelectual que se nos traduce de alguna manera a través de un título de la obra, pero que si profundizamos un poquito en las lecturas de tus propios escritos, se ve también reflejados en ella, ¿no? De alguna manera esto que acabo de decir complementa tu magnífica exposición verbal reciente en cuanto a lo que es la integración de las artes, ¿no? Y hablando de la integración de las artes, ya no desde el punto de vista
propiamente en el espacio arquitectónico, pero sí tomando la arquitectura como un referencial y como una excusa para la pintura y completándolo con el estudio de las letras. O sea que de alguna manera todo el arte está como vinculado y todo el arte o todas las formas artísticas o todas las formas de expresión artística se pueden condensar unas en otras, ¿no? Es una bonita forma de ver la exposición que muy bien lo expresa Alfonso en su texto y que de paso nos deja como esa durez, ¿no? Esa durez de la obra, del color, del disfrute, de la combinación, de la interrelación entre la pintura, la escultura, el dibujo, la excusa de la arquitectura y la titulación que nos lleva a tu propio pensamiento, ¿no? Sí, sí, hay una arquitectura, bueno, hay una construcción, hay un constructivismo manifiesto y una arquitectura podemos ver en las obras, se puede ser una arquitectura, definitivamente una arquitectura. También, bueno, el lenguaje de la geometría, el lenguaje como tal trabaja una serie de signos, de formas, básicamente formas. Yo también me identifico como forma. Si puedo mantener una serie o una obra es por tal vez el interés por la forma como tal. Y la forma, digamos, nos remite directamente a una construcción, a una manera de formalizar, que es a través de la geometría, de líneas ortogonales, líneas que se crucen, y a partir de ahí ese lenguaje da para un desarrollo, da para mucho. Y yo he tratado también como, las series son abiertas, yo trato de retomar una pieza o el resultado de una obra en otra pieza, de un tamaño perdón, de un tamaño menor, de un tamaño mayor, pero siempre hay como el desarrollo de un lenguaje. Vamos a decir, son unas T's, son unas U, son unas definitivamente cuadrados que se yuxtaponen de diferentes formatos que configuran definitivamente unas E, unas L's, unas T invertidas, y en definitiva son una construcción y es una arquitectura. Básicamente y eso se da también en la manera de construir las maderas, vamos a llamarlas genéricamente, o las llamo genéricamente maderas, que son bloques de madera de diferente proporción, escala, densidad, y esa construcción va a generar una forma determinada. Una cosa que me interesa mucho en tu trabajo es cómo esta exposición puede entenderse de un modo que, vamos a decir así, es diarista. Quiero decir, es muy frecuente, tú has hablado del uso de la madera, pero es muy frecuente las permanentes alusiones metapictóricas, es decir, la presencia de fragmentos del taller, de lo que he llamado pecios de la invención y de la vida. Y hay mucho en tu creación como una creación que es concebida desde los restos, un poco desde los despojos del taller, de tal forma que es frecuente que en tus catálogos hay como podemos decir, unas zonas inquietantes que tienen ese valor diarista, es decir, como fragmentos de tu estudio, pequeños detalles de cosas que quedaron abandonadas, como ciertos elementos, vamos a repetir otra vez, indiciarios de cosas que están aún latiendo como en atenta escucha. Y es muy frecuente que en tus obras, especialmente en los collages, especialmente en los dibujos, haya como huellas, como restos, como fragmentos pendientes de completar, restos de adhesivos. Hay como una cierta revelación de lo que podemos llamar la pérdida, ¿no? Y me gustaría que hablaras de eso, de cómo no solamente estás en un análisis permanente de tipo formal, sino que hay como ese aspecto del proceso, del diario de tu día a día en el taller, de eso que a veces apreciamos, que es unas piezas en negativo y luego volvérnoslas a encontrar en positivo casi en otras
en otros collages, como aprovechándolo todo. Sí. Bueno, hay un interés en el arte povera, por ejemplo, también me interesa, me ha venido interesando y tengo, digamos, una serie de trabajos que apuntan a esa situación dentro de digamos, apelando a ese diarismo. Bueno, el tránsito, no sé si a ustedes les pasa, pero el tránsito de la residencia al estudio, uno es un recolector, va a estar siempre recolectando cosas en este mundo de desperdicio que hay. Y no es apelando al desperdicio, sino es que te encuentras, por ejemplo, en América, te encuentras, no sé, unos leños de madera increíbles en la calle. Te encuentras unas rocas. Personalmente, digamos, la percepción, se me ha abierto la percepción, camino de la casa al estudio, te vas encontrando con cosas que vas recogiendo. Entonces las vas llevando al taller, porque a la casa no las puedes llevar. La casa no las puedes llevar porque no me permiten llevar cosas a la casa, porque la casa se llena de objetos. Entonces me las llevo al estudio y ahí las tengo. Esas maderas, esos troncos se van imantando, ¿verdad? Van formando parte de ese diálogo, forman parte del diálogo, de ese diálogo solitario que tenemos. Somos unos solitarios que vivimos en el estudio y esas se van incorporando al taller. Pero esa utilización de materiales viene dado tal vez por ese estudio de lo povera, pero también porque ese material desnudo, una roca, te consigues una pieza de granito, un bloque de granito, varios bloques de granito ahí lanzados, entonces los recoges y eso forma parte de un discurso no del trabajo inmediato que por ejemplo estoy mostrando aquí, sino de un resultado posterior, de una cosa que se va creando, que se va almacenando ahí, que va enriqueciendo esta obra más concreta, más objetiva. Lo vas objetivizando de acuerdo a una serie de rastros de día a día, de cosas diarias que tú vas rayando. Inclusive, tal vez al final de la jornada de trabajo, tú lanzas una raya o te queda un exceso de color ahí, y lo desparramas en una hoja de papel y al día siguiente descubres que hay por allí un camino, ¿no? Eso, yo creo que eso es muy simple, eso forma parte del proceso creativo. Así lo asumo yo lo asumo con una gran libertad total y eso es simpático o interesante porque detrás de una obra muy, muy racional, muy geométrica, geométrica y abstractamente compuesta, ahí hay una, ¿cómo decir?, una locura, esa es la poesía, esos son los elementos que uno consigue. Y volviendo a la situación, encontrar troncos en la calle, leños, eso es la sustancia de la obra por venir, que yo no sé cuál es, pero eso está ahí. El acercamiento a la naturaleza es muy importante también, la vivencia con el proceso, ese proceso creador, eso no tiene precio, pero esa es la locura nuestra. Muy poca gente la entiende, pero esa es la vida nuestra, ¿verdad? Entonces, pues, mira, le puedo decir, para terminar, entonces, bueno, tenemos a Paul Klee. Paul Klee habla del creo creativo, básicamente es eso. La abstracción está directamente conectada con el mundo natural y la representación natural es básicamente abstracta. Si uno profundiza en eso, es decir, no es mi intención profundizar al mundo natural como tal, pero eso forma parte de esa conceptualización general que no se ve en la obra que tengo atrás, pero hay ciertos indicios, ¿no? La obra futura seguramente, y de plano, tengo una serie de obras que es el conjunto de esos restos definitivamente configurados con una intención constructiva, sintética, pero para terminar, el aspecto, digamos, tectónico del material. La madera que está aquí, los relieves de pared, es la madera desnuda, es el grano de la madera.
Entonces me interesa también en ese sentido, un poco completando la idea que planteó Dalí, esa sensibilización del espectador a través de la forma pura, la textura, el corte de la madera neto, la nitidez es un factor también que lo descubrí, es decir, la obra tiene que ser definitivamente nítida, o sea, es un planteamiento que yo me hago, la obra tiene que ser nítida, es decir, a pesar de que sea muy abstracta, pero tiene que haber nitidez, y también la nitidez tiene que ver con la calidad de la obra, lo bien hecho que está, la buena presentación que la obra tiene, la parte estética de la obra es fundamental. Para un artista maduro o que está en una etapa de madurez alta, con dolores de espalda, etcétera, la nitidez y la limpieza de la obra es fundamental. Así me lo planteo yo, ¿verdad? Así me lo planteo yo. No, te quería decir una cosa, que pensando en esos troncos encontrados en la calle, estaba pensando una pieza que igual vienes de ver del Espacio Torner, que se llama La Princesa y el Dragón, que es como un gran tronco abandonado, fundido en bronce, que tiene como un gran cristal y una pirámide. Estaba obligado... No, esa me mató, esa pieza, claro, ayer, no la había visto. Perdóname que te interrumpa, para no interrumpir, te interrumpo la idea. Y muy interesante de Torner, que es esa concepción de la obra, como cada obra es, así lo percibí, como un proyecto. Y ese diseño de los materiales, esa combinación sabia de los materiales, o sea, cada obra es un proyecto. Eso me pareció fabuloso. Y esa combinación de materiales que le aporta al espectador sensibilidad. Más que un aspecto, digamos, descriptivo de algo, la impresión es, wow, me emociona, me conecta con lo más simple de la vida, de la existencia. Yo te quería pedir que dedicaras, en fin, unas palabras a algo de lo que no hemos hablado, que hemos comenzado hablando por España, pero tú siempre, en fin, ahora que imagino estamos camino de la conclusión, quería que recordaras una cosa que recuerdas siempre y que has mencionado con lo que vamos a llamar el caso Torres García, en fin, que tenemos muy bien representado allí en esos relieves constructivos, que era la admiración que siempre has tenido por los grandes maestros de tu país, que siempre has manifestado tu admiración por Cruz Díez, por Alejandro Otero, por Jesús Rafael Soto, claro, y por los trabajos de la Universidad Central, que son como tu primera admiración estética, en fin, que además siempre está muy bien porque eres capaz de viajar, en fin, lo has hecho también cuando has hablado de tus trabajos con lo incaico y demás, pero que viajas con muchos bagajes de tradiciones muy diversas, ¿no? Sí, bueno, he estado muy desde joven, desde muy joven me ha interesado mucho el arte y he estado viajando, conociendo, pero definitivamente que la situación nuestra venezolana del arte, digamos, geométrico, definitivamente es una cosa que nos marcó mucho, ¿sí? Todo ese, y bueno, tuvimos la suerte de alguna manera estuvimos conectados por los centros de estudio que hicimos en Caracas, tanto la escuela Cristóbal Rojas. Yo tuve la suerte de estudiar en la universidad en Brasil. Yo fui a estudiar Bellas Artes a Brasil sin perder contacto con Venezuela. Una vez que llegué, inmediatamente todos tuvimos contacto con un centro de enseñanza gráfica de Caracas, donde nos formamos como maestros impresores. Ese era, digamos, el objetivo del Centro de Enseñanza Gráfica, donde teníamos profesores brillantes como Mercedes, Alejandro, Teresa Casanova y otros pintores, no sé, figurativos, Edgar Sánchez, que nos aportaron un conocimiento de los materiales y un conocimiento conceptual muy alto. Después tuvimos personalmente, y creo que por lo menos Jesús Guerrero, amigo que está allí, artista,
Tuvimos la suerte de estar en contacto con Cruz 10 en su taller, con Soto. Tomamos unos tragos en diferentes situaciones. Y con Alejandro Otero en el TAGA, el Taller de Artistas Gráficos Asociados, donde coincidimos ahí y donde él, por ejemplo, yo personalmente lo oí, tuve la suerte antes de que falleciera de estar una tarde ahí, y él comentó que, entre otras cosas, pero una máxima que me acuerdo, está en sus escritos por ahí, que él nos estaba diciendo a nosotros, porque él era una persona que, igual que Soto y Cruz Díaz, magistralmente nos hablaba, ¿no? Decía que no se hace arte impunemente. Y eso nos marca, ¿no? Eso nos marca. Muy importante. Entonces, bueno, toda esa ascendencia nos viene y estamos, podríamos ser la continuidad, ¿no? No intención. Con respecto a Torres García tuvo una ascendencia muy importante, y los artistas de la Escuela del Sur en Venezuela. Las colecciones de arte del Museo de Bellas Artes se fundamentaron por la adquisición de obras de los artistas latinoamericanos, ¿verdad? Con un catálogo razonado. Tenemos un gran coleccionista ya fallecido, que es Bernard Chapart, ¿verdad? Que era muy conectado con Cecilia de Torres también, y yo fui adolescente a las exposiciones de él, que creó con Cecilia y armó esas exposiciones. Entonces estábamos muy conectados con la Escuela del Sur, pues. Y ya después mis intereses personales me llevaron a establecerme o a relacionarme con ser, digamos, un satélite de esa tendencia. Y definitivamente los escritos de Torres García, aquello que tiene que ver con el espíritu abstracto, inclusive que lo utilizamos para nuestras clases, para la parte pedagógica, docente. Existen artistas que son de naturaleza figurativa, y hay artistas que son de naturaleza abstracta. Y en procesos de trabajo podemos estar perfectamente bien con respeto de artistas que se van hacia la figuración, y hay artistas que su espíritu es abstracto. Entonces, nosotros nos vinculamos a artistas, yo personalmente, artistas de naturaleza abstracta, y bueno, dentro de la abstracción, bueno, ahí vamos escogiendo, nos vamos definiendo, pero definitivamente el espíritu abstracto es el espíritu de los tiempos, de estos tiempos, o de los tiempos recientes, más recientes, y en los que todavía estamos. Vamos a ver hacia dónde vamos. Seguramente, definitivamente ahorita estamos orientados a una comunicación, un conocimiento cibernético de inteligencia artificial, que yo personalmente desconozco, no tengo herramientas para ello. Es importante y necesario, serán nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Pero por pronto estamos, repito, bajo la influencia de los métodos, de los medios tradicionales de arte, que son el dibujo, la pintura, la escultura, y en eso estamos. Sí, esa es la eterna pregunta, ¿no? ¿Cuándo es el fin del arte? Y yo creo que el fin del arte no existe, ¿no? Y tenemos la posibilidad aún hoy de que, a pesar de tener tantos medios de comunicación y tanta globalidad y tantas formas virtuales, digitales de mostrar la obra de arte, ninguna de ellas ni todas juntas sustituyen el placer estético de la contemplación, ¿no? Y creo que lo más novedoso, o después de haber reflexionado esto a lo largo de todo el año, ¿no? Porque indudablemente todos nos estamos cuestionando hacia dónde vamos. Y creo que lo más rompedor que yo podría proponer en primera persona y en representación de nuestro grupo es regresar al origen, ¿no? Es regresar a las exposiciones, es regresar a la contemplación, es regresar a ver directamente la obra, porque es que eso no es sustituible. No creo que haya en este momento, hasta el día de hoy, y no sé si eso es viable, aunque
Indudablemente nuestros hijos y nuestros nietos vivirán una vida diferente, pero yo creo que no hay nada que sustituya la sensación que uno percibe cuando ve una obra. No lo puedes representar, no lo puedes fabricar, no lo puedes poner con un control. O sea, no hay ninguna letra a la que le sumes la palabra control en nuestro teclado que te dé esa sensación que uno ve cuando ve la obra, ¿no? Entonces, habida cuenta de esto, pues continuaremos trabajando en el sentido tradicional. Más bien nos vamos hacia el Renacimiento, ¿no? Hacia un conocimiento más general. Vamos a empezar desde el principio, vamos a intentar ver la obra ya en su profundidad y en su relación con las otras artes, y quizás volvamos a ser nuevamente aquellas personas que podíamos hablar un poco, o que podían hablar un poco de literatura, de música, de pintura, de ciencia, de tecnología, de cocina, todo al mismo tiempo, ¿no? Porque creo que nos está llegando la información como para eso. No sé si tú tienes algo más que agregar, Alfonso, y quería darle pues paso a las preguntas, a los comentarios, intervenciones. Por favor. Siéntanse libres, por favor, de hacer el comentario o la intervención que quieran, porque para esto tenemos al artista que puede aclarar cualquier duda y que sea esto una conversación distendida, ¿no? José Luis. Bueno, yo quería un poco… ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Así? Sí. No, quería un poco descender digamos, a la visión del coleccionista, es decir, de los que compramos arte, no desde el punto de vista de yo compro una obra porque se me va a revalorizar, sino desde el punto de vista de la obra que compro porque me emociona. Yo esta es la 4ª vez que veo tu colección. Me he sentido muy identificado en la medida de mis conocimientos culturales limitados, de todo lo que hay dentro, que ahora lo he visto de una manera más clara a través de tus palabras, pero de alguna manera, digamos que yo la primera impresión cuando entro aquí y veo la obra es la emoción que me producen las diferencias entre las diversas obras que hay. Es decir, por un lado el color, por un lado el blanco y negro, por otro lado la simplificación de la obra escultórica, y de hecho lo primero, por el momento, que compro es una obra en blanco y negro, porque de alguna manera es lo que me llama la atención, lo que me hace sentir que sin eso no puedo comprender el resto de lo que está colgado en las paredes en color, por decirlo de alguna manera. Yo no sé, era un poco quizá esta la pregunta, si los dibujos en blanco y negro son como los esquemas, los bosquejos de lo que luego, digamos, se está representando en las figuras geométricas, en el color, en la armonía, en la belleza total de aquellos amarillos en el que a primera vista parece todo un mismo color y luego te das cuenta de que es otra cosa completamente diferente, y sobre todo es esa sensación de que, como he dicho, si es la 4ª vez que veo la exposición, esto es como cuando conoces a una persona, es decir, te puede caer muy bien y luego, según la vas conociendo, no sabes qué es lo que puede ocurrir con ella. Con tu obra, digamos, cuanto más la veo, más me gusta, y más me gusta porque quizá, digamos, me llegue más, me esté más cercana y me emocione. Y esa emoción, que no está desprovista de ese contenido intelectual, es lo que me parece importante de lo que yo veo y de lo que he conocido de ti. Sí. Bueno, muchas gracias por tu comentario.
muy sentido. Lo que cuenta, eso primero, lo que cuentas bueno, que adquirirías un dibujo y ese comentario de que el dibujo, los dibujos son el origen de las pinturas, me parece, yo supongo que sí, yo creo que sí, pero oírlo de tu voz como una reflexión me interesa mucho, que tú hayas sentido que los dibujos son el origen pudieran ser el origen, especulas que es el origen de las pinturas. Honestamente, nadie me lo había comunicado de esta manera y eso que tú me comentas me refuerza, me parece muy válido. Es correcto. Lo que tiene que ver con el dibujo, definitivamente, ¿qué te cuento? El dibujo es la libertad total. Definitivamente nos identificamos como a priori con el dibujo como el medio principal. De ahí mi formación como grabador. El dibujo te da la oportunidad de agarrar un pedacito de papel y eso, digamos, forma parte de la práctica diaria y hacer un pequeño esquema. He descubierto que en el dibujo que la validez o la potencia que puede tener una semilla, 4 rayitas, ¿no? Ese papelito, y que ha cobrado mucha fuerza en el coleccionismo últimamente, ¿no? El acercamiento del coleccionista no a la gran obra, sino al esquema, al boceto. Y eso también ha formado parte de las curadurías, de las museografías, de los museos. Tú ves una combinación de pequeños dibujos con la pintura, porque se ha descubierto, esa semilla es tan bella como la gran obra, puede ser tan elocuente como la gran obra, ¿verdad? Entonces, esa forma parte del interés. Entonces, los dibujos también, que se lo oí comentar, por ejemplo, en la primera exposición que yo hice de pinturas en el año 90, bueno, ponerle la fecha, porque me van a descubrir la edad, ¿no? En el año 97, en la Galería Leo Blasini de Caracas, fue la primera exposición de pintura que yo realicé, porque antes había hecho exposiciones de grabado y de dibujos, varias exposiciones muy reconocidas, de obra gráfica, sobre todo, que eran los años del boom en Venezuela, pero en el año 97, o los años anteriores al año 97, yo comencé a pintar como tal, quería ser pintor. Y en el año 97 hice la exposición en la Galería Leo Blasini, una galería muy bella de Caracas, con unos espacios bellísimos, como unos umbrales, unos cuartos que tú entras, unas grandes arcadas. Hicimos una exposición fabulosa y los colegas pintores, me acuerdo que estaba, bueno, Antonio Lazo, que es profesor nuestro, los de la Escuela Cristóbal Rojas, muy diversos y de intereses muy diversos, a una geometría que estaba ahí, a una síntesis geométrica de las pinturas. Qué lástima que no tengo, les puedo mostrar, pues sería en otra oportunidad, en otro momento. Pero todos Octavio Russo, Huerta, todos estos pintores de la Cristóbal Rojas, todos me vinieron a felicitar porque me conocían como dibujante y uno de ellos, entonces Juan Calzadilla, inclusive me dijo que el cromatismo de las pinturas, que no era el que tengo ahora, sino era un cromatismo muy ingenuo, lo veo en retrospectiva, y bueno, es pinturas yo estuve muy satisfecho con la exposición, pero me dijeron que el rigor del dibujo, de la línea y del blanco y negro explotó o explota, o explotado, o explota en el artista, personalmente en mi persona, con gran facilidad, cosa que yo, si me lo dice el otro, yo elogio el comentario del otro, nunca lo había pensado y usted me lo ratifica en este momento y pienso que sí. Entonces, bueno, hay que darle largas a la cosa, pues hay que darle largas a la cosa, y de un pequeño boceto puede surgir una serie, en el momento menos pensado, una serie de obras. Lo que sí necesitamos nosotros, básicamente, bueno, el factor tiempo,
para producir, para trabajar y bueno, estar fuerte ante ante las dificultades, las vicisitudes, la falta de recursos que a veces tenemos, la dificultad que atravesamos, la falta de apoyo, etcétera, etcétera. Yo personalmente me planteo, porque también lo he estudiado, lo aprendí o lo visualicé del estudio del arte americano, es la posibilidad de enfrentar una exposición como un proyecto de trabajo. Es un proyecto, efectivamente hay una selección y un compartimiento, no una selección porque, digamos, estructurada en cuanto que, por ejemplo, Alfonso me dijo, estas son las obras, porque no se trata de eso, pero en un intercambio fuimos perfectamente, estuvimos trabajando, pero yo concibo la exposición como un gran proyecto en donde lo ideal sería, y eso lo plantea Donald Judd, el artista, el teórico minimalista americano, la idea de que una exposición o el proyecto de un artista hay que verlo como una cosa, porque hay una tendencia, dado la velocidad en que vivimos, que es una exposición dura 2 meses y la guardas. Quita y pon, viene otro, nos machacamos uno detrás de otro, porque así es la existencia, ¿no? Estamos machacándonos. Qué bueno sería que un artista pudiera exponer esta obra, por ejemplo en el caso de esta, durante un año, ¿verdad? Que tuviéramos la posibilidad de un lugar donde todos los artistas pudieran exponer su obra durante un periodo que no es de 2 meses o de un periodo corto de tiempo, sino que fuera de un año, de 6 meses, o la posibilidad que tuviera, la capacidad que pudiera tener una organización, una persona, una organización, una administración, una empresa, de adquirir la obra completa de una exposición, porque eso personalmente así lo concibo yo, como un proyecto. Tal vez que le pudiera sobrar alguna obra o faltar otra, pero la idea ideal sería esa, que, oye, esa visualización, un proyecto completo de la adquisición de un proyecto completo de trabajo. Sería genial, sería lo ideal. Y eso también nos daría a nosotros una fuerza mayor, un reconocimiento mayor, que es importante. No, perdón, para terminar, que no somos como un relleno, como somos pequeños compartimientos, ¿no? Sino formamos, o sea, como bloque. Sí. No quiero monopolizar bajo ningún concepto, digamos, el coloquio, pero es que esto último, digamos, me ha llegado muy cercano a una idea que, digamos, de alguna manera quisiera desarrollar, que es esto que tú has dicho, de una exposición más permanente donde la gente sedimente lo que está viendo, no ni siquiera a lo mejor en una galería de arte, primero porque la galería de arte lo que tiene que hacer es vender y por lo tanto no puede permitirse normalmente el lujo de decir yo estoy un año con una sola exposición. Yo creo que sí que esa es una labor que deberíamos hacer los coleccionistas, asociándonos de alguna manera para que nuestra obra de alguna manera no esté metida en nuestras casas, no esté metida en nuestros almacenes, sino que podamos tener un lugar donde esas obras, ese conjunto de obras, incluso obras que no puedan ser nuestras, que puedan ser cedidas temporalmente por los artistas, puedan ser contempladas para que el arte sea lo que tiene que ser. Es decir, el arte, desde mi punto de vista, no puede estar en la casa de uno simplemente. El arte tiene que salir fuera, tiene que verse y tiene que admirarse por todo el mundo que realmente esté interesado, que yo creo que casi todo el mundo está interesado. Es decir, desde el que puede decir esto lo haría mi niño, lo digo en el tono más cordial de la palabra, a el que entiende profundamente de arte, ¿no? Es decir, cualquiera de las dos opiniones, es decir, todo aquello que hace, desde mi punto de vista, que te impacte una obra para bien o para mal, empieza a ser arte y empieza a movilizar el pensamiento
de cada uno de los que estamos, digamos, en sociedad, tratando de conseguir algo mejor. Bueno, de ahí la importancia, por ejemplo, yo oí la conversación que ustedes tuvieron recientemente sobre arte público. Es muy importante, el arte público es esa, vamos a decir, democratización de la obra de arte en el espacio público. Esa es una, digamos, una salida muy importante, que en España yo creo que es paradigmático la cantidad de obras públicas, de arte público que existen, ¿no? Muchas entiendo que son de la administración del gobierno, son de la administración del mecenazgo estatal, cosa que en América es diferente. El arte público, me atrevo a decir que es el producto de convenios que hay entre coleccionistas que donan piezas no se da esa cosa más democrática que hay aquí, a pesar de que cualquier lugar que tú vas en Estados Unidos, bueno, coleccionistas que donan su patrimonio al espacio público, pero se da de diferente manera. Pero es admirable esa cuestión que, claro, eso tiene un límite, llega un momento, o sea, eso se da un momento de auge económico, como todo, de plenitud económica y de voluntad para ello, y después vendrán, o se satura el espacio, se satura, vienen momentos de vacas flacas, ¿no? Y baja de intensidad. Pero entiendo que, por ejemplo, esa situación también al site específica, o sea, artistas que lo plantea Sobel en su museo, y es maravilloso, que le dijo a los artistas, esta es tu pared, cada uno escoja su pared y haga una obra. Vas al Museo de Arte Abstracto Español y ves que, oye, la escala es genial, es una cosa genial. Ese concepto es fabuloso. Ojalá pudiéramos practicarlo permanentemente, ¿no? Sería genial para todos, para los artistas, para el arte, para la cultura en general, ¿no? Para el conocimiento que tú planteas como fin último del arte. Forma parte, sí. Pero hay una cosa importante, y es que dentro de estos grandes cambios que nos obliga la situación y nos obliga esta nueva mirada mundial, ¿okay? Está esa cosa de acercarle al público el arte, en lugar de que sea el público el que tenga que venir al espacio cerrado a disfrutarlo, ¿no? Y de alguna manera, algunas de las iniciativas que estamos pensando y tratando de adelantar, que complementa tu inquietud, José Luis, es aquello de poder proponer a instituciones de arte, otras galerías, otros espacios expositivos, centros de arte, pequeños museos, etcétera, exposiciones que ya están realizadas y que puedan circular por el territorio español para poder llevar estas mismas propuestas pues ya en una forma como itinerante, buscando esos espacios que los hay en casi todas las ciudades de España, grandes y pequeñas, porque si algo ha tenido efectivamente España es un interés especial en crear centros culturales, ¿no? Cosas que desconocemos totalmente nosotros en Latinoamérica. Y que de alguna manera todos estos centros que ya hoy en día no pueden tener una programación suficientemente activa por cuanto no tienen quizás ya el personal o por muchas cosas, entre otras presupuestarias, pues que de alguna manera se puedan alimentar de estas exposiciones que están hechas para espacios privados como para espacios de galería y espacios comerciales, pero que podrían perfectamente encajar adecuadamente en salas o en adaptarse, digamos, a los espacios que hay. Y esa es una de las iniciativas que estamos intentando adelantar con muchas de las exposiciones que ya hemos hecho y algunas que se están preparando sobre la marcha, usando los fondos que tenemos en la galería y hablando con artistas locales y artistas internacionales, para crear como un circuito, un circuito de circulación de exposiciones. Esto también es muy bueno porque va a permitir que los coleccionistas también puedan incorporar obras de sus propias colecciones a estas exposiciones, ¿no?
porque indudablemente, como hemos hablado en alguna ocasión, en algunos de los capítulos de la física del arte, el papel del coleccionista es fundamental y no podemos seguir viéndolo o no debe seguir siendo visto como un ser externo, como una tercera persona, sino como una parte importante, fundamental y decisiva en el devenir de las exposiciones y en el devenir de la circulación de las exposiciones en diversos espacios expositivos en beneficio no solamente de cada uno de los artistas, sino en beneficio en general del arte. Entonces, bueno, trataremos de que esto se pueda llevar a cabo y que tu exposición pues, pueda ser vista en otros ámbitos. ¿Alguna otra intervención? ¿Pregunta? ¿Comentario? Bueno, es un honor estar aquí y ver la evolución. Yo lo que observé al entrar es la evolución de este arte. Una cosa que me llamó la atención muchísimo que dijiste fue la nitidez. Y definitivamente al entrar eso fue la palabra que vino a mi mente. Es una obra nítida, los colores definidos y la emoción que me causa cada vez, o sea, cada una de las obras que veo me transmite, independientemente cada una me transmite algo y definitivamente veo no solo veo una obra madura. Lo que dijiste es impresionante. Se ve, se siente y nada, mis respetos porque estoy fascinada con los colores y con las formas y con las emociones que causa dentro de mí cada uno de los colores tan perfectamente bien logrados. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, cada pieza es un trato igual que sea como un problema en sí mismo. Cada pieza tiene su cuestión. Creo que quiere intervenir. Después continúo. Pero Bueno, empezar por agradecer a la Odali, a la galería, a Alfonso y al tocayo, que lo conozco hace bastante, la oportunidad de disfrutar de esta exposición. Bueno, desde mi punto de vista, desde mi óptica como pintor, a mí lo que me provoca es ir a pintar. Sí, y bueno, destacar dos aspectos fundamentales que tú comentaste, que es uno de los objetivos, o parte de los objetivos que los artistas perseguimos. Primero, la libertad plena de creación y después la felicidad como objetivo principal de cada obra. Esa especie de hedonismo a lo que todo, que yo creo que el arte debe ser, definitivamente, porque independientemente de lo trágico que puede ser para muchos artistas construir una obra, lo que está detrás de eso es conquistar definitivamente una felicidad, ¿no? Egoísta, como tú lo quieras ver, pero en parte yo creo que esos son objetivos que aquí están cumplidos. Y nada, yo creo que, por ejemplo, desde mi óptica como pintor me siento, compenetrado y felicitarte por el desarrollo de tu obra, que te conozco desde hace bastante y aquí, bueno, tengo la oportunidad de reiterarlo. Gracias. Gracias, Jesús. Sí, quiero breve, con respecto a la felicidad, es un descubrimiento, por ejemplo, del estudio de Platón, y es la cuestión de la política, la felicidad humana, ¿no? Y ese punto también es muy importante, me lo he planteado como leitmotiv del trabajo, es decir, el alcance de la felicidad. Que la obra sea feliz, porque si regreso a nuestros tiempos formativos, había como una pretensión, había una lucha por crear, por hacer la obra, tal vez ni siquiera para complacernos a nosotros mismos como creadores, sino para entrar en
digamos, en los movimientos que estaban en boga en un momento determinado en nuestro país o a nivel mundial. O sea, nuestra referencia era el otro, pero inclusive al venir a América yo me encontré despojado de toda referencia y dije, bueno, esto va para afuera, y descubrí que, por ejemplo, en el pensamiento platónico, en el pensamiento filosófico, la búsqueda de la felicidad se da por los conceptos de armonía, de justicia, de verdad, de belleza. Eso, ¿cómo tú lo representas visualmente? Lo puedes representar precisamente en un abrazo, la hora temprana de Genovés, el abrazo. Inclusive lo podemos tomar como paradigma, el abrazo, el beso de Brancusi, un beso. Qué cosa más, qué búsqueda del amor, de la felicidad, o transmitir un pensamiento formal, plástica, visualmente, un beso. ¿Hacia dónde se dirigió Brancusi? A las obras que conocimos, ¿no? Que es una abstracción total. Entonces, esa búsqueda de la felicidad es fundamental. Esa búsqueda es fundamental y está dada por eso que se da de una forma muy natural. Y si tengo tiempo puedo contar otra historia. Bueno, podemos quedar aquí hasta las 3 de la tarde, pero dentro de esa, porque es curioso, dentro de esa pugnacidad que tenemos nosotros, personalmente lo hablo en primera persona, esa aspiración a ser pintor, ¿verdad? Bien, siendo un dibujante, un grabador, una persona que la línea, el dibujo, un lápiz es, digamos, su medio natural de creación. Un lápiz en la mano la mano no se detiene, ¿verdad? Porque es nuestra forma natural de expresión. La pintura ya tiene otros problemas, por supuesto, que vamos saturando, pero el salto, en mi caso personal, el salto del dibujo, vamos hablando de los 80 a los 90, ¿cómo traducir el lápiz, ¿no? esa felicidad inmediata de un dibujo, que se da en un dibujo, por esa conexión mágica que tienes tú con la mano, el lápiz, etcétera, producir una forma cualquiera? ¿Cómo trasladar eso a la pintura en términos plásticos, hablemos en términos plásticos de línea, forma, color? Era difícil para mí. Era difícil porque el contorno, cómo contornear, para mí eso era un problema muy grande. Casualmente cuando voy a América me pongo a ver las obras de Kelly o de Barney Newman o el Hard Edge, que es los cortes rígidos, los colores planos y los cortes. Y descubrí, por ejemplo, en una cosa tan sencilla que es el tape, el masking tape, el tirro, que llamamos nosotros. Aquí lo llaman tape, ¿verdad? O sea, cómo generar esa forma, el fondo, la forma del fondo. Para mí, eso yo pensaba en los 80, para mí era imposible, era una lucha, yo no lo concebía, pero entré en un territorio, entré en un mundo donde el uso del tape, o sea, una cosa tan sencilla como el uso del tape, me generó ese salto a la felicidad, definitivamente. Y cosa que era primero una dificultad técnica y una dificultad conceptual, que yo no la concebía y esos saltos son importantes. Creo que tienen que ver un poco con la respuesta de Janet. Esos saltos conceptuales que tú das en busca de la obra feliz, que antes no te lo concebías y de repente son encuentros que tú hallas, ¿verdad? Y creo que es muy importante. Y hay que estar abierto a esas cosas. Hay que estar definitivamente abierto con la total libertad. Eso es muy importante. Es un consejo que le doy a los artistas, a los jóvenes artistas. Sí. Yo quería decir una cosa que es también una despedida, que era agradecimientos a la galería, a todo el equipo, ya lo he dicho, que ha hecho posible la exposición, a todos los que hoy estáis aquí acompañándonos y, claro, a Jesús, que me ha permitido disfrutar de este camino. Todo este asunto de la felicidad lo había percibido, pero no lo había verbalizado. Y es verdad que lo que creo que de lo que estamos hablando todos es
un poco torneriano, que es que realmente las propuestas del trabajo de Jesús en la pintura, en el dibujo, en la escultura, y en ese carácter que él ha insistido, y estoy de acuerdo, que tiene cada una de sus exposiciones, que funcionan como un totus, como un corpus, que cuesta disgregarlo una vez que termine la exposición, acabar con separando las piezas de este lugar. Pero creo que la belleza que proclama Jesús con su obra es una belleza que digo es torneriana porque dice Torner en un bonito libro que se ha comprado Jesús y que me ha enseñado antes, que el arte no encuentra respuestas, sino que es la ampliación de las preguntas. Y creo que esa ampliación de las preguntas nos deriva a una dicha muy emocionante, que es la de la inteligencia, la de ser capaz de hacernos crear nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevas estructuras. De ahí, en fin, he unido esto de la felicidad, de la belleza, la inteligencia y del conocimiento con el agradecimiento por habernos permitido este hermoso viaje. Sí, hay una intervención más que la señora quiere hacer al fondo. Buenas tardes, me llamo Jessica Zambrano, soy artista plástico y lo que me parece interesante de la exposición, primero la coherencia en cuanto partiendo de un dibujo, luego la escultura, la pintura, se nota que hay una amalgama y que se nota la maestría en la obra, la parte estética, el color, pero más allá de todo eso es la presencia del artista, porque si bien la obra de arte nos impresiona, nos impacta, todo eso proviene de una sensibilidad, y eso que usted hablaba, Jesús, de el objeto encontrado, esa sensibilidad que el artista le aporta a un objeto, cómo ve la belleza en donde otros no la ven. Entonces pienso que el arte es una manera de ver la vida y es, sí, como decían hace rato, es busca de una felicidad, y el artista siempre busca eso, más allá de la producción artística, es porque realmente le nace producir, es parte de su día a día y es la felicidad. Siempre hay obstáculos, pero bueno, se ve que usted lo sortea muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu palabra, sí. Si hay alguien que quiera hacer alguna otra intervención. Bueno, pues en ese caso, nuevamente vamos a darle las gracias a Jesús por estar hoy aquí con nosotros, haber hecho el esfuerzo en estos tiempos de haberse trasladado a España, especialmente para ver la exposición y para esta reunión que hemos tenido hoy, y para ver a Torner, por supuesto, y el Museo de Cuenca. Creo que tu obra va a tener un cambio, seguramente, un acento especial ya ahora a partir de estas experiencias, porque todos los artistas, pues, y todos creo que como personas avanzamos en función de nuestras propias vivencias y nuestros propios momentos, ¿no? Sí. Gracias, Alfonso, que un gran aliado, un gran compañero y cómplice en todas estas aventuras que nos permiten vincular y relacionar el arte de América, de Latinoamérica, con el arte europeo y especialmente el arte español. En 8 años, casi 9 años que vamos a cumplir ya pronto en este espacio, bueno, son muchos los cruces de miradas que hemos hecho y cada día se vuelve un objetivo con mayor prioridad, pero también más estimulante y más gratificante, ¿no? Esto para no dejar de poner la felicidad de por medio. Y bueno, y por supuesto gracias a todos ustedes que nos acompañan permanentemente, tanto física como virtualmente, y los invitamos pues a que continúen pendientes de la actividad de la galería, que intentará nuevamente llegar a la normalidad poco a poco y en la medida que nos sea posible, y tratando siempre pues de seguir vinculando esta relación de tantos siglos entre Europa y América, y especialmente entre España y Latinoamérica.
Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.